Con la salida de Enrique Bonilla de la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol, deja el puesto a Mikel Arriola, quien ha dejado muy en claro que el primer objetivo es que se termine de consolidar el proyecto que fusiona a la MLS y a la Liga MX, un tema que ya se viene hablando desde hace mucho tiempo. El día de hoy hablaremos un poco sobre el tema. Además, ¿quién es el que realmente sale ganando? Hay mucha diferencia tanto económica y deportiva con la Copa Libertadores. ¿Realmente mejorará el nivel del fútbol mexicano? Y además tendremos una entrevista muy especial hoy en el canal, así que vamos a darle. Como todos sabemos, este tema no es algo nuevo o no es algo que recién se haya puesto sobre la mesa. Es un tema que ya lleva más de un año que se tocó por primera vez. Pero con la llegada de Mikel Arriola a la federación, pues obviamente ha vuelto a ser tema de conversación en el medio futbolístico aquí en nuestro país. ¿Cuál es el objetivo de esta unión con la MLS? Son muchísimos motivos y realmente los directivos tendrán demasiados, pero yo veo algunos como fuertes. El más importante creo que es la atención mediática, no solo en esta parte del continente de Norteamérica, sino de todo el mundo. Hemos visto cómo cada vez más llegan jugadores a la MLS que a lo mejor no son un Messi o un Cristiano Ronaldo, pero son jugadores de gran nivel y que no están en el ocaso de su carrera como a veces llegan a México. Un ejemplo podría ser Zlatan, Vela, el mismo Chicharo, eh, incluso Messi, cuando se decía que iba a salir del Barcelona, se decía que una parte del contrato con el Manchester City era que tenía que venir a jugar a la MLS. Mientras que aquí en México los fichajes bomba ya no son tan bomba como lo llegó a ser a lo mejor, por poner ejemplos, Emilio Butragueño, el Bam Bam Zamorano o el Piojo López. Entonces la liga mexicana en ese punto se está quedando muy muy rezagada. Y no solo se nota en ese tipo de cosas en los jugadores, se nota en la afluencia en los estadios, se nota en la cantidad de gente que ve los partidos por televisión, porque seamos honestos, a nadie le interesa la liga mexicana más que a los vecinos del norte, y no es a los estadounidenses, es a la gente que vive a la gente mexicana que vive en esa parte del mundo. Entonces, poco a poco, los Estados Unidos están empezando a opacar a la liga mexicana. Incluso ya muchos jugadores como lo que llamamos promesa, no solo de Estados Unidos están emigrando a Europa, ya algunos sudamericanos prefieren que el trampolín para dar ese paso a Europa, ya sean argentinos, brasileños o uruguayos, prefieren dar el salto de la MLS a Europa que ya venir a México. Entonces eso hace también que la liga mexicana ya no esté teniendo poder en ese sentido. Yendo directamente al punto, ¿cuáles serían los beneficios de unirnos con la MLS? Antes que nada, el formato no hay como algún formato oficial, pero se dice que lo más común serían 50 equipos, serían 30 estadounidenses y 20 mexicanos. Y lo más seguro es que serían divididos en conferencias como actualmente lo maneja la MLS. Y a lo mejor después como una liguilla o como ellos lo llaman unos playoffs. Y el mejor, pues sí, como lo conocemos, una liguilla como en México o en la MLS. No me imagino cómo podría ser. Además de que el modelo estadounidense deportivo maneja que sería mucho más equilibrado. ¿A qué me refiero? Vemos que en la MLS ya muchos equipos tienen su jugador franquicia. Incluso no solo en la MLS, sino en casi cualquier deporte. En la NFL, por ejemplo, los equipos tienen a su quarterback o un jugador franquicia. Entonces los draft y todo eso son mucho más equilibrados y sea para que haya mayor competencia. Incluso no existe el descenso o el ascenso que tanto se crucificó aquí en México que se aboliera. Pero sin embargo los equipos son competitivos, no, a lo mejor sí en la NFL pues siempre son los Patriots o algún equipo así, pero en general son equipos competitivos, no es tan sencillo adivinar quién puede ser el campeón en la temporada.
Ese modelo se podría decir que se pasaría a la liga norteamericana, llamémoslo así, que cada equipo tendrá su jugador franquicia. Por ejemplo, el América tendría, por decir algún ejemplo, a un Federico Viñas, pero el Puebla, en lugar de tener a un jugador franquicia de muy bajo nivel, tendría un jugador franquicia con un poco más de jerarquía. Y eso pasándolo a todos los equipos de la Liga Mexicana y de la MLS, por lo que entonces se haría mucho más competitiva la liga. Además de que todo esto se planea hacer para, o el objetivo es que se termine de consolidar para el Mundial de 2026, del cual por cierto ya tenemos un video en el canal, se los dejo por aquí o por acá, no sé por dónde. Pero entonces el objetivo es que las confederaciones lleguen mucho más fuertes y más poderosas a este mundial para ser mucho más competitivas. De hecho, el objetivo de esta liga es competir con Europa, ya que así con el modelo estadounidense, como lo mencioné, sería mucho más fácil venderlo a nivel mundial, como la NFL, como la MLB o como la NBA, que no son productos que se venden nada más en Estados Unidos, son productos que se venden a nivel mundial. Por decir un dato rápido, la final de la MLS de este año tuvo 1.7 millones de personas de espectadores, mientras que la final de ida del Guardianes 2020 entre Pumas y León tuvo la misma cantidad de audiencia. Que si bien la vuelta, no recuerdo el dato, fueron creo que 700,000 personas más para la de vuelta. No cabe duda que ahí poco a poco nos están ya empezando a alcanzar. Entonces algo están haciendo bien. No es que, a diferencia de otros países, y sobre todo de México, ellos saben trabajar muy bien proyectos, por lo que para ellos es mejor avanzar de poquito a poquito, aunque sea lento, a dar pasos grandes, por lo que para ellos son muy muy buenos números. El tema de selección también es muy importante. Para la última fecha FIFA, Estados Unidos llevó a su convocatoria a puros jugadores fuera de su liga. Solo un jugador militaba en Brasil, mientras que el resto de la selección todos militaban en Europa. Pese a que se ha hablado mucho de que venden a los jugadores mucho más baratos y de que realmente no los venden al precio que deberían ser, aún así los europeos o la gente que hace visorías aquí se están dando cuenta que hay algo aquí que los jugadores tienen que los mexicanos no tenemos, porque por ejemplo, pese a que sea muy barato algo en la tienda, pero si sabes que no es de calidad, no lo vas a comprar. Entonces algo están haciendo bien. Son muchos factores, claro, pero sí hay algo ahí que saben los europeos que están trabajando bien o que los estadounidenses tienen un buen nivel. Mientras que en la selección mexicana pues siempre ha habido esto de que mitad de europeos o mitad de locales, por decirlo de algún modo. En cuanto a dinero, realmente sí es mejor adherirse a la MLS en el tema económico, pues eso es un tema un poco complicado, por decirlo de algún modo. Pero por eso, como les anticipé, hoy tenemos una entrevista con Humberto Calzada, que es el jefe de Rankia Latinoamérica. Si no conocen Rankia, Rankia es el blog en español más grande del mundo sobre economía. Y aquí les voy a dejar de todos modos las redes sociales. Y él nos va a ayudar a entender un poco mejor este tema que realmente a mucha gente le causa mucha intriga, muchas dudas. Y realmente si es algo que nos conviene. Así que vamos a la entrevista. Y por eso tenemos aquí a Humberto Calzada, economista en jefe de Ranking Latinoamérica, que nos va a ayudar a entender un poquito mejor este tema económico sobre la MLS y la Liga MX. ¿Cómo estás, Humberto? Hola, Iker, ¿cómo estás? Un gusto verte como siempre. Pues aquí contento de poder eh, dar esta entrevista que es muy diferente a las que doy siempre respecto a mercados, economía, pero ahora relacionarla
con un tema que me encanta, que es el fútbol. Y bueno, poder hacer esas comparaciones económicas. Y bueno, agradeciéndote por la invitación, disfrutando este momento ya nuevamente en cuarentena que estamos. Y bueno, vamos a tratar de divertirnos en esta entrevista. Y siempre ad hoc, ahora con el atuendo de mi equipo, que bueno, ya sabemos de las tristezas que nos provoca, pero es parte del fútbol y bueno, encantado de poder platicar contigo. Sí, bueno, para empezar, ¿tú qué opinas de la fusión? O sea, ¿te agrada? ¿Qué espina te da para el futuro del balompié pues, en Norteamérica? Porque ya no nada más va a ser en México. Pues mira, del punto de vista económico de la estructura de los dos países, tanto de Estados Unidos y México, bueno, si bien conocemos y sabemos que Estados Unidos es la economía más grande del mundo, el poder que tiene la infraestructura, del lado deportivo creo que sí no sería conveniente para México y también un poquito en cuestión de la marca o del espectáculo que se podría dar, ¿no? Del interés que se pudiera ofrecer al espectador, porque no es lo mismo que, por ejemplo, el interés que causa un Tigres Toronto a un América Chivas, un América Cruz Azul. Entonces, Claro. esta parte de fusionar todo el fútbol, también de cierta parte perdería competitividad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la capacidad económica que tiene un club de Estados Unidos, que es una liga que tiene un valor de 1,089 millones de dólares, contra, si bien se acerca a México, pues están rondando por ahí la Liga Mexicana, la Liga MX, los 888 millones de dólares. Hay una diferencia abismal, por ejemplo, entre un Toronto, en una franquicia que vale más, alrededor de 90 millones de dólares, al Querétaro, que vale cerca de 20 millones de dólares. Entonces, ahí puede haber una diferencia entre la competitividad aunado al interés que le pueda prestar el público. Sí, claro, y hablando de competitividad, realmente la queja más grande que he visto, independientemente de que el nivel con la MLS, es que lo que se hizo durante el mandato de Enrique Bonilla como presidente de la federación fue que se dejó a un lado la competencia con CONMEBOL, lo que fue Libertadores y Copa América. Pero hay que entender que independientemente de que era, pues sí, nos ayudaba deportivamente y mucho, pues que la verdad no dejaba tanto dinero como lo puede dejar ahora la MLS. El mercado, México es uno de los pocos países que tienen doble mercado, que es México y Estados Unidos. Entonces, al cambiar la Conmebol por la MLS, pues sí representa un incremento de dinero, ¿no? Un mayor ingreso de dinero, porque pues en Conmebol sabemos cómo está la situación en Sudamérica, que está muy difícil, y pues que en Estados Unidos entra dinero de a montones. Exacto, mira, para darte un contexto muy general de lo que es el ámbito económico, que sí lo refleja el fútbol, eh, Estados Unidos tiene un valor, su Producto Interno Bruto, el valor de su economía, de 22 billones de dólares. La economía de América Latina y el Caribe tiene un valor de 5,7 billones de dólares, para que te des cuenta de la magnitud. Ya Sí, trasladándolo a ligas, sí también repercute y para que te des una idea, la liga que tiene mayor valor en el continente es la liga brasileña, que más o menos vale por ahí de 1,118 millones de dólares. Después viene Estados Unidos, 1,089 millones de dólares, la MLS, la Liga MX, 888 millones de dólares, y por abajo la Liga Argentina, 845 millones de dólares. Y si lo trasladamos al terreno de las economías, el ranking está nada más, está en el mismo sentido. Nada más cambia el primer y segundo lugar Estados Unidos y Brasil. Estados Unidos, como te digo, 22 billones de dólares. Luego viene la economía brasileña con 1,8 billones de dólares y México 1,3 billones de dólares. Hasta abajo, la economía argentina, que son 445 mil millones de dólares. Entonces, en ese sentido,
sí está reflejando la estructura económica en sus ligas. ¿Por qué está la Liga Argentina y la Liga Brasileña en los primeros lugares? Sabiendo que tiene una situación, sobre todo Argentina, que vive una situación económica complicada. ¿Por qué? Ujú. Porque históricamente tú lo sabes que tanto Brasil como Argentina son creadores, son cantera de jugadores que salen al mundo. Ya si comparamos las selecciones nacionales, pues obviamente Argentina, Brasil, Ujú. incluso algunas de Sudamérica valen más que México y Estados Unidos, pero estamos hablando de nivel liga. Nivel liga, con lo que, para que te des una idea, Iker, con lo que vale los tres equipos más grandes de México, que es Chivas, América y Cruz Azul, podrías comprar fácilmente a la Liga de Chile, a la Liga de Perú, a la Liga de Colombia, más o menos por ahí va un poquito más alto, pero para que nos damos cuenta la infraestructura que hay. Eso en el lado económico, pero sí, Ujú. sí nos metemos en un predicamento porque ¿qué necesitas? ¿Generar más dinero o yo hablo del lado deportivo y perdón, del Ujú. lado del economista, del financiero, sí podría convenir una relación con la Liga de Estados Unidos, por todo lo que te genera. Vemos partidos en Estados Unidos de América, de Chivas, de Cruz Azul, que hay muchísima gente, genera mucho dinero. Ahora, Se llenan. exacto. Por la parte de la Federación Mexicana de Fútbol, desde hace años se ha enfocado en generar modelos comerciales que le beneficien económicamente y un reflejo de ellos son los partidos que realizan en Estados Unidos. Si lo vemos del lado económico, financiero, generan unas ganancias importantes. Sin embargo, estamos ya, el contraste con la parte deportiva es que los partidos son contra la selección B de Irán, si por ahí Y viene los de Moletour. Nueva Zelanda, ese tipo de selecciones. Yo lo veo como me pongo del lado del financiero, del económico, es viable, por toda la infraestructura que tenemos. Si eres del lado deportivo, pues es una alianza que no convendría. Salida de México de la Copa Libertadores sí nos restó competitividad. Y bueno, hay un contraste, te digo, Ujú. a excepción de Brasil y Argentina que generan, tienen ese valor en sus ligas, digo, es porque es semillero de jugadores y salen a Europa. Pero si vamos a el lado Chile, del lado de Chile, de Ecuador, de Perú, hay un contraste y hay una brecha muy amplia. Entonces, ¿por qué México se hace atractivo para los clubes y los jugadores de Sudamérica? Porque al final, Por dinero. México, con una operación de 3 millones de dólares, 4 que para América, para Cruz Azul, para los equipos del norte, son operaciones que son muy cotidianas cada temporada, pueden comprar Ujú. a la estrella de la liga chilena, la estrella de la liga colombiana. En el caso Ujú. de Brasil, Argentina, ellos venden ya caro. ¿Por qué? Porque son jugadores probados. Históricamente sabemos que son las mejores canteras a nivel mundial. Entonces, hay que tener en cuenta esta diferenciación y saber hacia dónde quiere llegar el fútbol mexicano. Si yo te lo digo del lado del financiero, vámonos por los ingresos, pero yo como amante del fútbol, yo apostaría mejor por regresar a la Comebol, fortalecer esa parte en México de la competencia deportiva y porque al final, si vemos la Liga MX es una de las más poderosas de América Latina. Tiene un buen nivel también, porque te digo, Ujú. con poco dinero para México, puedes comprar a los mejores jugadores de esas ligas. Y hacemos, Sudamérica. mira, para que te des una idea, el jugador promedio de esas ligas, excepción Brasil y Argentina, tiene un valor de 3 4 millones de dólares. ¿Qué pasa? Y es un negocio que también ven los equipos mexicanos, cuando compran jugadores en 3 millones de dólares, por ejemplo, un caso de un Ener Valencia, llega el Pachuca, lo Ujú. compra y lo vende 11 millones a Europa. Entonces, esa parte a la Liga Mexicana le ha beneficiado por competitividad y después la parte numérica, ¿no? Los negocios. Ujú. Pero sí Bueno. está afectando a la parte deportiva porque está frenando las fuerzas básicas en México. El jugador más caro de la Liga Mexicana
es José Juan Macías, es $12 millones, vale aproximadamente. Pero por ahí ya los que vienen abajo es Jairo Moreno de León, el Cabecita Rodríguez de Cruz Azul, $9 millones. Los jugadores mexicanos difícilmente llegan a esos valores, a excepción de los que están en Europa, o Carlos Vela, que está en la MLS, que tiene un valor de $18 millones. Entonces, aparte se ha sacrificado lo deportivo, y al final, si tú apuestas por lo económico, seguirá yo creo que el mismo tenor el fútbol mexicano. Y Estados Unidos, mira, ahí justo ayer se jugó la Conca Champions, la final va a ser eliminaron a la América. A la América eliminaron. La final va a ser Tigres Los Ángeles. Pero bueno, aparte, si bien hemos visto un avance importante en la MLS, un crecimiento, creo que el modelo de negocio que tienen los estadounidenses no va tan empatado con el tema deportivo en el caso del fútbol. ¿Por qué? Por el tipo de competencias. La competencia dura unos meses y descansa a otros, por temas comerciales. Eso ha restado competitividad y lo hemos reflejado que desde 2005 ningún equipo que no sea mexicano gana la Conca Champions. El último fue Saprissa en el 2005. Y el último fue Saprissa y el último fue el Galaxy en el 2000. Exacto. Y después de ahí han sido puros equipos mexicanos y muchas finales entre mexicanos. Ya han ido creciendo los estadounidenses. Ya una final de Toronto contra Chivas en el 17, en el 18. Y hasta ahora Los Ángeles, pero por lo regular son finales entre mexicanos. Siempre son los mexicanos. Entonces, en esa parte de lo deportivo, yo creo que no va a haber un crecimiento. Estados Unidos, yo recuerdo hace años, todavía era muy niño, que decían, nosotros vamos a ser campeones en el 2010, no, en el 2006, algo así, ¿no? En los 90 decían que su modelo va a ser los campeones del mundo. Yo lo veo muy difícil que Estados Unidos sea campeón del mundo. ¿Por qué? Porque al final, en la parte del fútbol, si nos vamos a otras ligas, son muy competitivas, las grandes ligas, la NFL, la NBA, ese es otro rollo. Pero la parte del fútbol, que la verdad, la parte fuerte está en Europa. En Europa. La infraestructura, ahí es un modelo económico y deportivo. En la parte de Sudamérica, lo deportivo, no tanto lo económico. Y bueno, vemos muchas deficiencias, sobre todo el tema corporativo. En Estados Unidos los equipos, las ligas son empresas de primer mundo. Nos vamos al caso de México. México, pues, si bien no está al nivel de infraestructura de Estados Unidos, sí es el intermedio entre el continente americano y Europa. Digamos, muchos, y tú lo sabes, que muchos jugadores que son importantes en Sudamérica tienen como objetivo la Liga Mexicana, porque primero el tema económico, la competitividad, y pueden dar el salto. Y si no van a Europa, pues hacen largas carreras aquí y se consolidan tan como figuras y económicamente. Entonces México está en ese punto medio y si bien México quiere seguir avanzando en el tema deportivo, hay que retomar la Copa Libertadores, hay que darle seriedad a la Copa América, pero digo, hay ese contraste muy marcado entre Estados Unidos, México, que México podría estar abajo, y el resto del continente. Y ahora te comparto, este año me fui a Ecuador, a Quito. Tuve la oportunidad de conocer dos estadios, el Atahualpa en Quito y el estadio Capuel en Guayaquil. Bueno, si bien yo te confieso, yo cuando iba llegando al Atahualpa, yo se me enchinó la piel. ¿Por qué? Porque tú todavía no nacías, pero en el 93 México le ganó a Ecuador la semifinal de la Copa América en ese mismo estadio. Recuerdo, sí. Metió un gol Ramón Ramírez muy bueno, no me acuerdo quién metió el otro, no recuerdo ahora. Creo que David Patiño, si no mal recuerdo. Y ese estadio yo lo vi, se me enchina la piel. Hay ese misticismo, y también cuando me tuve la oportunidad de conocer la Bombonera de Boca en Argentina, la Amalfitani en Vélez, hay una... la sensación es diferente. No, sí, si la parte, uno que es futbolero, dices, bueno, a mí se me enchina la piel, me emociono, porque hay un misticismo, hay esa pasión en esos estadios. Pero los estadios son feos, son estadios viejos, son estadios que exacto, no son estadios carecen de mucha infraestructura, carecen de mucha infraestructura y están lejos. De que he tenido la oportunidad de aquí conocer el estadio Vancomer, el estadio Akron de Chivas, y hay una diferencia abismal entre los dos fútboles. Y si vamos a Centroamérica, bueno,
¿Qué te peor. digo? Por ejemplo, el jugador más caro en la Liga de Bolivia cuesta $500,000. Ese es un 500 mil jugador dólares. medio de México, ya un jugador, Ujú, si no ya cercano al retiro, un jugador que está empezando. Y para el fútbol ujú. mexicano es barato. Sí, y de Del hecho lado me llama la financiero, atención, sí, que me llama la atención que, por ejemplo, eso se ve muy reflejado incluso en la Copa Libertadores, porque, bueno, va a ser creo que en enero. Las semifinales de Libertadores van a ser entre Palmeiras y River y la otra es Santos contra Boca o Racing. O sea, realmente hasta ahí se demuestra que los únicos que pintan siempre son Brasil y Argentina. claro, No. y lo vemos. Por ejemplo, Boca en Argentina, los que tienen mayor valor de mercado es Boca y River. Boca, River 123, Boca $100 millones. En Brasil es el Flamengo el más caro, el club más caro, por ahí $150 millones. Pero son clubes históricos, son clubes de tradición, que al final te van a sacar 20 jugadores en 5 años y esos 20 jugadores, porque ese proceso sí lo tienen en Sudamérica de llevar las fuerzas básicas y vender jugadores, cosa que México no lo tiene. Y esa es la No hay diferencia. proyectos. También influye, ya que esta charla es respecto a relacionarlo al ámbito económico, influye mucho el nivel de economías. Sabemos Ujú. la situación que hay en América Latina respecto a sus economías, se ve reflejado en que el jugador chileno, el jugador colombiano, el argentino, prefiere destacar deportivamente y tener ese mérito para venirse a México o dar el salto a Europa, Ujú. mejorar económicamente. En el caso de México, es lo contrario. ¿Por qué no sale tanto jugador al exterior? Porque si vemos un José Juan Macías, que si bien no es un mal jugador para mí, no vale los $10 millones, Ujú. los $12 millones que vale. Y el Que jugador mexicano, pues prefiere estar en México teniendo un sueldo bastante alto a que sacrificarlo por el tema deportivo. Entonces, sí influye definitivamente el tema dinero en la Liga MX. Sí le ha ayudado porque por el tema de que te traes a sudamericanos de calidad a un precio módico, a un precio considerablemente bajo para la infraestructura del fútbol mexicano. Eso es lo que ujú. ha servido y es un modelo de negocio. Compro un sudamericano en $3 millones, destaca en México y ya lo puedo vender más caro hacia el extranjero, más bien hacia Europa. Y como ha pasado con, por ejemplo, en el América, con Marchesín, que pasó con Mateus, y pues con muchísimos jugadores en todos los equipos. O sea, no es algo sorpresivo, realmente es algo que Exacto. es un modelo de negocios Lo muy está, bueno. y se ve reflejado en el tema. Insisto, también hay que ver si hay muchos equipos poderosos en México, grandes marcas. Los equipos de Monterrey tienen un gran Ujú, poder económico, América, Cruz Azul. Y lo vemos el caso de que muchas veces no el tema económico y las inversiones se reflejan en un éxito deportivo. Caso de Cruz Azul, lo sabemos, que nos duela a muchos seguidores, pues el dinero no ha servido. El León tiene un valor de cercano a los $45 millones. Sí, el León en México. Si lo ponemos en la tabla respecto al valor de mercado, es el lugar 10. Y el lugar 10 fue el líder general y fue el campeón. Entonces, y por para el mucho, caso del y fútbol, un equipazo. para el caso del fútbol, muchas veces el dinero no te hace competitivo. Influyen muchos Ujú. factores. Pero si lo vemos por el lado de marca, por el lado comercial, el lado financiero, la Liga Mexicana es un modelo de éxito a nivel mundial. Y Y por si eso le lo conviene juntas, mucho la MLS. exacto, por toda también la audiencia que puede generar en Estados Unidos, pero yo creo que también perdería mucho interés si ya vemos un Orlando City contra un Puebla. Yo creo que no sería muy atractivo del lado deportivo y del lado de esa pasión que sí tiene el mexicano, no tanto como en Sudamérica, pero Ujú. sí tiene el Pero mexicano, es ¿no? Aquí son diferente. grandes empresas. Hay sus excepciones, ¿no? Pasó el tema del Veracruz el año pasado, que vimos cuál Ujú. fue su situación, equipos malos manejados,
pero en Sudamérica es un común. Justo el equipo nacional de Ecuador, un equipo histórico allá, está a punto de descender por malos manejos financieros, malos manejos económicos. Si tú analizas las cifras que te di, donde una liga argentina vale 845 millones de dólares, con ese valor de mercado no era para que pagaran unos sueldos tan bajos. Definitivamente ahí estamos hablando de malos manejos financieros de los clubes. Tanto Boca Sí, claro. como River, que son los más altos y tienen esa capacidad de ingreso, nos estamos dando cuenta que están mal manejados. Entonces, sí, México puede ser un ejemplo para el sur, pero ellos a lo mejor están apostando o siempre han apostado por el tema deportivo, ¿no? Pero si no, mientras no México sacrifique un poquito la parte comercial, la parte económica, por lo deportivo, yo creo que difícilmente vamos a dar ya ese salto que se requiere. Sí, claro. Y además de que, por ejemplo, en Sudamérica siempre están estos problemas de económicos. Por ejemplo, hace como un año descendió también Cruzeiro en Brasil y se supone que era el equipo, se supone porque era el equipo brasileño más grande en la historia y descendió igual por lo mismo, por malos manejos, por problemas financieros y pues sí, obviamente a los directivos, a los dueños mexicanos, pues saben que no les conviene, ellos prefieren ir a la Sí, segura con su dinero, con la MLS, a llegar a Sudamérica y pues que siempre nos quedemos ahí en semifinales o en la final o campeones, pero que realmente no va a haber un ingreso tan grande como lo va a haber nada más claro, con un América LAFC en un estadio en Estados Unidos. claro. Al final lo vemos reflejado en los mundiales. Eh, Parte de los ingresos es México, ¿no? Una parte Sí, sí. importante. Primero por la población, ¿no? Somos más de 120 millones y es un país futbolero. Al final Uh-huh. es un país futbolero que también tiene esa pasión que no tiene el estadounidense. Exacto. Entonces El difícilmente ellos sí estadounidense es lo ven más de la como, NFL. exacto, lo ven más un tema negocio. Y por dónde está el atractivo de la Liga MLS, pues traerte un poquito un jugador ya retirado, como casi retirado como Zlatan, que todavía es de calidad, traerte un tipo jugador, lo hizo en su momento con Vela. David Beckham, y ese es el modelo que está. ¿Dónde está encontrando un mercado importante la MLS también? En los jugadores mexicanos. Ujú, con ¿Por Vela, qué? con Pizarro, Por la Pulido. convocatoria que tienen los latinos en Estados Unidos. Pero Ujú, lejos de eso, pues siguen, se han acercado mucho a la Liga Mexicana, han empezado a ser competitivos ya, pues el claro ejemplo es el de ayer de la final, el pase a la final de Los Ángeles. ujú. Sí, todavía creo que está lejos de acercarse, porque al final el equipo mexicano tiene más esa experiencia, ¿no? Como se dice en Sudamérica, son más cancheros, se vio, pero Ujú. sí necesitarían en Estados Unidos primero hacer el torneo, sin un torneo largo, hacerlo 2 semestres como es el caso de México, como son las ligas de Estados Unidos. Si ellos apostaran por ese modelo, yo creo que sí teníamos una liga de Estados Unidos competitiva. Sí, Pero claro, pero es muy difícil que suceda. O sea, es difícil realmente por el modelo corporativo que tienen las que se empresas en maneja Estados allá. Unidos. Ujú. Exacto. Entonces, sí, y México tercera economía a nivel continente. Si bien estamos, ya es un tema ya más económico, no quiero profundizar porque estamos hablando con la gente futbolera, Ujú. sí estamos muy por arriba tanto en condiciones económicas con respecto a América del Sur. Entonces, esa parte del ingreso del mexicano, y ¿por qué influye mucho la pasión? Porque muchos mexicanos que tienden a ver eh, si va a ser la final o va a jugar América Chivas, usan la tarjeta de crédito, lo que sea, con tal de estar en el estadio. Ujú. Entonces, esa pasión, aparte que sí hay una poder adquisitivo más alto en México, está influyendo para que, o influye mucho para qué, para que el fútbol siga siendo un gran negocio en el país y se han generado buenas marcas y se han generado el tema América Chivas, ahora con el tema, hay equipos muy mediáticos como Cruz Azul, aunque ha sido desafortunadamente para cosas no tan agradables, pero sigue siendo un equipo que te Se sigue genera, vendiendo mucho. exacto, sigue generando.
ahora ves la prensa, incluso fue la final Pumas-León, y el tema en los medios mediáticamente seguía siendo el tema Cruz Azul. Sí, de Entonces, hecho. a lo que interesa en la infraestructura en el tema de México es el vender esas notas, el vender ese espectáculo. Sí, claro. Entonces, si bien tenemos, sí, se ha comprobado que se tiene la capacidad técnica del futbolista mexicano por las buenas actuaciones en la Copa Libertadores, en la Copa América, pero falta ese salto que yo creo que sería sacrificar un poquito en lo económico. Ya mis dos posturas, si me preguntas a Humberto, el financiero, economista, ¿qué prefieres? ¿La fusión y un beneficio económico o apostarle a regresar a Libertadores y ser más competitivos, a lo mejor sacrificar la parte de la selección ya no vaya a partidos a Estados Unidos, estos que les dicen moleros muchas veces, el moletour? Preferiría yo abandonar eso y ser más competitivos. Perdón, del lado financiero, seguir con los moleros y seguir teniendo ingresos. Yo lo veo como lado de empresa. Pero si le preguntas a Humberto, el aficionado, Humberto, la persona que le encanta el fútbol, yo prefiero que lo sacrifiquen y vayamos por apostar a la competitividad y bajar los sueldos en México y reforzar las inferiores, las fuerzas básicas. Eso sería lo ideal. Pero Sí, lo claro. veo, Iker, lo veo muy difícil. Sí, claro, de tener a lo mejor un River América, un Chivas Boca, como antes teníamos, tener un Toronto América o Seattle Sounders contra Cruz Azul, realmente eso el espectáculo lo va a afectar mucho, pero Claro, económicamente va a haber mucho yo ingreso. recuerdo, tú eres muy joven todavía, pero en el Mundial del 2002, para mí ha sido una de las derrotas La más más dolorosa. dolorosas de la selección, me dolió mucho. Bueno, acá todo el día, los siguientes días, el récord, el esto, los principales diarios, la televisión, hablaban del tema, del fracaso. Estados Unidos le ganó a México y en los medios, en los periódicos aparecía una nota en media página, menos de media página, y no le daban tanta importancia y no le siguen dando tanta importancia. Entonces, ellos traen un modelo de consumismo, un modelo comercial que va a seguir así y difícilmente creo que quieran adoptar modelos tanto europeos como de América Latina. Claro. Y bueno, hasta aquí dejamos si quieres la entrevista. Un gusto hablar contigo y a ver cuándo nos volvemos a juntar para otra Sí, entrevista. de esas charlas que habíamos tenido con tu papá también de los equipos que cotizan en las bolsas de valores. Si hay relación de los equipos de fútbol, porque algunos ya cotizan, incluso el Real Madrid, que también justo ahí sí coincidimos con tu papá y contigo, que somos aficionados del Madrid, siempre Sí, claro. madridistas. Acá no, pero acaba de sacar un producto financiero, una hipoteca. Entonces, sí hay Ok. mucha relación entre el fútbol y la bolsa y las finanzas. Entonces, pues yo encantado, Iker, que me Claro, invites a compartir lo que son mis pasiones, que es los mercados financieros, la economía y obviamente el fútbol. claro. Sí, yo por supuesto que nada más va a ser la primera de muchas y esperemos que nos volvemos a ver cuándo volvemos a hablar. Perfecto, Iker. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti, Gracias. Saludos a todos. igual, por allá. Una vez repasado todo esto, ¿realmente sí conviene adherirnos o hacer esta fusión? Yo creo que sí y no. Sí, porque realmente el adherirnos a ellos estamos tomando lo mejor de su modelo de negocios y lo adaptamos. Como ya lo dije también, los mexicanos hemos demostrado que los proyectos aquí no sirven de mucho. Entonces, al fusionarnos o al tomar lo mejor de ellos, no suena como una mala idea. Realmente el modelo económico, el modelo comercial sobre todo son cosas que aquí en México vamos a desear siempre y que sin embargo lo más probable es que nunca las podremos tener. Pero sin embargo, ¿ustedes estarían dispuestos a ver como una final de su propia liga un
LAFC contra un Seattle Sounders, porque esa sería la final de nuestra liga, de nuestra como mexicanos, si los equipos mexicanos quedan eliminados. Sería esa identidad como mexicanos que tal vez se perdería para siempre. A lo mejor los partidos, lo que llamamos aquí de pueblo, partidos de relleno, simplemente se perderían. Porque ese saborcito mexicano que tiene nuestra liga, que aparte es algo muy único. Por ejemplo, en Sudamérica, los uruguayos, los argentinos, como que comparten esa misma pasión. Sin embargo, el mexicano es muy único en ese sentido. Entonces, esa esencia o ese sabor mexicano se perdería tal vez para siempre porque tendríamos que adaptarnos a un modelo gringo. ¿Qué tal si, porque quieren un ejemplo, el clásico nacional lo juegan allá? Porque se puede, porque las sedes son allá, porque también es nuestra liga. O si la final de liga entre América y, digamos un ejemplo, Cruz Azul, la quieren jugar allá, porque sí. Sí, realmente todo suena muy bien, hablando del tema económico, el hacer competencia con Europa tal vez, sí suena muy bien, pero hay que pensar en ese punto, que realmente es regalarle todo lo que hemos construido, todo lo que hemos generado desde que inició la Liga Mexicana con Pachuca, con todos esos equipos. Realmente ese trabajo, ¿qué pasaría? A la gente que le costó mucho trabajo, mucho sudor, lágrimas, coraje, garra, a esa gente, ¿qué pensaría de que vamos ahora a regalar nuestra liga? Porque también hay que aclarar que faltan ya menos de 6 años, 5 años y medio para que dé comienzo el Mundial de United 2026. Entonces tal vez estos últimos torneos o los siguientes 3 4 torneos sean los últimos que veamos como Liga MX, porque tal vez simplemente vamos a unirnos con la MLS y se va a perder todo eso como mexicanos. La moto, se quita Salcido, sigue Darwin, frena, 3 en el área, llega el centro, atención, ahí está, ¡gol! ¡Gol! Habrá que ver cómo se decide. Ojo con esta última para Monarcas, llega el centro, el empate, ¡gol! ¡Gol! Pero como siempre lo más importante es lo que tú pienses. ¿Realmente creen que se vaya a consolidar el proyecto, que se caiga de último minuto? ¿O realmente se les hace una buena idea? Déjenlo aquí en los comentarios y compartan el video. Realmente creo que es un tema que va a dar mucho de qué hablar en los próximos años o meses, no sé. Así que compártanlo. Les dejo aquí abajo las redes sociales del canal. Y también les dejo las redes de Humberto para que vayan a seguirlo. Y también las redes de Rankia. Y muchas gracias por ver el video. Nos vemos hasta la próxima. Chao.